Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto y placer saludarles con lo más importante de la información generada en Veracruz, en México y el mundo. Gracias, en verdad que nos acompaña, gracias que está con nosotros con muchísima información el día de hoy. Vamos a comentarle todo lo que ha sucedido a nivel económico, financiero, a nivel internacional, por supuesto, también la noticia el día de hoy que le da la vuelta al mundo, además del petróleo estadounidense, el petróleo tejano que se ha derrumbado. Tenemos también lo que ha sucedido en Norcorea. Aparentemente el dictador norcoreano Kim Jong-ho está gravemente hospitalizado después de que fuera operado de emergencia de una cirugía, válgase la redundancia, cardiovascular. Aparentemente tiene un derrame cerebral. Esto lo reportan fuentes de la Unión Americana, cadenas internacionales de Estados Unidos, aunque Norcorea hace unos instantes dijo que es falsa la información que señala que está grave el líder norcoreano. Además, México tiene cifras récord en materia de violencia. Tenemos en marzo el mes más violento en la historia de nuestro país con 3,000 muertes y tan solo el domingo el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública ha reportado más de 121 homicidios, lo que lo coloca como uno de los más violentos en la historia. De esto por supuesto hablaremos, y además de que México ya está en la fase 3 de la epidemia por COVID-19, toda vez que el día de hoy Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, ha declarado oficialmente el inicio de la fase 3 de la pandemia. Le explicaremos en qué consiste la fase 3. Son las mismas medidas, pero en algunas entidades de la República Mexicana donde hay mayor incidencia de casos de COVID, se van a reforzar las medidas, se aumentará la cuarentena y algo muy importante, dejan de haber personas en sus casas padeciendo el COVID y pasan a ser internadas, y en la fase 3 viene la saturación de hospitales. Es por eso la importancia de decirle que se quede en su casa. Si no tiene nada que hacer en la calle, quédese, porque a partir de ahora hasta el 10 de mayo viene lo más complicado. Y veía un comentario el día de ayer que decía, pues, ¿qué son adivinos? ¿Por qué dicen que va a venir lo peor? Pues porque lo dicen los científicos, no lo dice uno porque sea invento propio. Vamos a hablar de la cotización del dólar rapidito porque tenemos que entrar al tema del COVID de manera rápida. El dólar el día de hoy abre con, digamos que una ganancia ligera, 1.46% en la Bolsa Mexicana de Valores. Está iniciando la operación, la cotización del dólar, también la cotización del petróleo ahorita en este momento. Está iniciando a las 8 de la mañana con una ganancia de 1.46, pero ayer pues todo era ganancia, y a la 1 de la tarde, como dijo la canción, todo se derrumbó porque tanto el petróleo como el dólar cayeron. El dólar el día de hoy se vende en 24 pesos con 40 centavos y el euro se vende en 26 pesos con 41 centavos. La mezcla mexicana de petróleo abre operaciones a las 8 de la mañana. Así, pues de esa manera tenemos un retroceso por parte del petróleo mexicano. El petróleo estadounidense, el West Texas, se vende en menos $37.6, ha caído un 302%. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos tendrá que pagar más de $32 para que le compren, para que se lleven su petróleo. Así de terrible está la situación para los Estados Unidos, que bueno, pues tiene una verdadera situación complicada económicamente. El petróleo mexicano se vende en menos $2.37. Esto quiere decir que México, en lugar de venderlo, va a pagar para que se lleven su producto de casi $2 con 36 centavos. Estas fueron las reacciones el día de ayer. Vean ustedes esa gráfica que marca cómo se vendía el petróleo hasta el día de ayer, y a las 2 de la tarde pues ya presentaba en la gráfica un desplome, una pérdida de más del 300% el petróleo de los Estados Unidos. Por supuesto, las reacciones en los Estados Unidos fue verdaderamente de colapso. Eso en cuanto a la venta del petróleo. Lo repito, el día de hoy están abriendo con pérdida tanto el petróleo mexicano como el petróleo estadounidense. Obviamente a nivel internacional las bolsas están cayendo. Vean ustedes el crudo, cómo se refleja en todas las gráficas internacionales. Y ya les decía yo, hablando de gráficas internacionales, y la NBC y la CBS están reportando que Kim Jong-ho, el líder norcoreano, el dictador norcoreano, tiene derrame cerebral, aunque la CNN está reportando
cómo grave la situación que está presentando en cuanto al tema médico el líder norcoreano. Norcorea, por supuesto, lo ha rechazado hace unos instantes. Ahora sí, nos vamos rapidito al tema del COVID-19. ¿Cómo está en el mundo? Estados Unidos tiene más de 42,000 muertos, 787,000 casos tan solo en la Unión Americana, y tenemos por supuesto que digamos que por estados, Nueva York sigue a la cabeza, 18,000 muertos, 253 confirmados tan solo en Nueva York. Nueva Jersey 88,000, Massachusetts tiene 39,000, Pensilvania 34,000, 33,000, California con 1,229 muertos, aunque California, la mayor parte de los contagiados desafortunadamente son migrantes. Total de confirmados 2,495,994 confirmados, muertes 171,255 y tenemos 185 países infectados. Esto de acuerdo al último reporte de las 7:35 de la mañana, hora de México, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué se está informando a nivel mundial? Esto lo podemos recuperar a través de Twitter. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que firmará una orden ejecutiva para hacer efectiva la medida con el objetivo de luchar contra el coronavirus y proteger los trabajos de los ciudadanos norteamericanos. Se trata de que anunció la suspensión temporal de la migración hacia los Estados Unidos. Esto obviamente como una medida desesperada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de cambiar un poco la agenda de lo que se estaba hablando. Este tuit lo mandó por ahí de las 10 de la noche del día de ayer. ¿Por qué? Porque tenía históricamente nunca en la historia de los Estados Unidos, ningún presidente en la Unión Americana había tenido una pérdida tan brutal. Eso es un golpe durísimo para la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en su afán de desviar la atención otra vez hacia los migrantes, otra vez hacia México, cierra el día de ayer, terrible, un lunes negro para Donald Trump el día de ayer, pues lo cierra con esa orden ejecutiva. En España, la ministra de Igualdad volvió al trabajo tras recuperarse de una grave afección de COVID-19. Le pegó duro, vivió unos momentos complicados en terapia intensiva, pero ya salió y la ministra ya está operando y trabajando. Ayer se registraron en México 21 agresiones a personal de enfermería. Esto lo dijo la lideresa de las enfermeras. Un poquito más adelante vamos a ir con esta historia verdaderamente estrujante. Llegarán médicos cubanos a Argentina cuando se alcance el pico de la epidemia en Buenos Aires, Argentina. Iván Duque, el presidente de Colombia, anuncia el aislamiento obligatorio hasta el 11 de mayo. El presidente Piñera de Chile envió al Congreso el proyecto de ley sobre ingresos de emergencia para atender, para paliar un poco la epidemia. Y de todo el mundo nos venimos hacia Veracruz. Tenemos ya 12 defunciones en el estado de Veracruz, casos confirmados 156, 550 casos sospechosos y 1,023 casos negativos. En cuanto a municipios, 550 casos sospechosos, 289 mujeres y 261 hombres entre 1 y 94 años de edad. En 70 municipios contagiados. Veracruz es el mayor número de contagios, 170, Coatzacoalcos 78 y Jalapa le sigue. Del total, 52 pacientes se encuentran en recuperación tras 14 días de seguimientos más 90 días de aislamiento. Se han registrado 12 fallecimientos en 11 municipios. Chinampa de Gorostiza, 1, Poza Rica, Martínez de la Torre, Emiliano Zapata, Boca del Río, Alvarado, Tlacotalpan, Amatitlán, Ángel R. Cavada, Coatzacoalcos 1 y Veracruz 2. Así es que Chinampa de Gorostiza se suman a Amatitlán, Ángel R. Cavada y los dos que ya teníamos en Veracruz. Me llama la atención que en Veracruz nos suman la doctora que reportamos el día de ayer y tampoco suman a esta señora de vigilancia de la Clínica 71, la de ginecología allá en Díaz Mirón. Se supone que estaban reportadas por COVID y fallecieron el domingo y no las veo reportadas aquí en el mapa. Número de positivos 156 en 33 municipios, Veracruz 60 positivos, Boca del Río 21, Coatzacoalcos 13, Poza Rica 10, Jalapa 5, Córdoba 4 y 2,
estados: Amatlán, Emiliano Zapata, José Azueta, Tlacotalpa, Martínez de la Torre, Medellín y San Andrés Tuxtla. Son los casos que se tienen hasta el momento por municipio. Vámonos a México. El panorama para México este 19 de abril, lunes 19 de abril del 2020, 8,261 casos confirmados de COVID-19, 10,139 sospechosos, 31,170 negativos y 686 defunciones. Se han estudiado hasta este momento 49,570 personas de casos confirmados, el 63% han sido leves y el 36% han requerido hospitalización. Ahora, en la fase 3, esto es lo que se modifica. Esta gráfica en especial es la que se va a modificar. Ahorita llevamos casi 37% de hospitalizados. Ahorita, a partir de este momento que se ha declarado la fase 3, hasta el 10 de mayo, 8-10 de mayo, la gráfica va a decir lo contrario, de acuerdo a los especialistas. Van a incrementar el número de hospitalizados y va a disminuir los casos confirmados de 63% que están llevando el COVID en su casa. Vamos a ver si se cumple este panorama que nos han informado las autoridades. Es lo que se está señalando hasta este momento, además de que las medidas de aislamiento van a ser más severas. Ya ha dicho el gobierno mexicano que no van a implementar toque de queda ni mucho menos, ni estado de emergencia ni de excepción, pero con esto sí se tienen que endurecer las medidas porque los hospitales se van a saturar. Entonces es muy interesante los anuncios que vienen en las próximas horas, sobre todo en la conferencia de las 7 de la noche. ¿Por qué digo la conferencia de las 7 de la noche del día de hoy? Porque hoy en la mañanera Hugo López-Gatell nos despertó con esta noticia. Ya ha declarado fase 3 en México. Por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Gracias por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde la fase de ascenso rápido. Así es que para las personas que están con la idea de que ya estamos de vacaciones, de que ya pueden salir a todos lados, de que ya pueden pasear, hay mucha gente en la calle que no tiene, digamos que la conciencia de lo que está ocurriendo. Mucha gente dice, no, ya pasó lo peor. No, señores, lo peor viene y no lo decimos nosotros, lo dicen las autoridades. Así que a quedarse en casa, a extremar todas las medidas de precaución, porque digamos que viene el punto más alto de la epidemia para salir a finales de mayo, y el 17 de mayo ya algunos municipios que están en verde sin contagios podrían regresar. Antes de entrar esta información, a los más de 1,000 municipios que a partir del 19 de mayo podrían regresar a su vida normal, vamos con las cifras que nos da el director de epidemiología, José Luis Salomía Segarra. Ahora presentando las cifras y distribuidas o en función de la utilidad de la información, vienen todas, ahorita las vamos a ver en las siguientes diapositivas. Vamos con la primera de ellas, que normalmente es la que siempre actualizamos para el tema nacional, que son precisamente los casos que se han confirmado. 8,772 casos son los que se encontraron en la plataforma al corte del día de hoy, y pueden ustedes ver la distribución que ya también habíamos estado presentando día con día en cada uno de los estados. Por mucho, la Ciudad de México es la que concentra la mayoría de los casos. Esto también tenemos que verlo desde el punto de vista de la perspectiva que responde a la concentración poblacional que hay en estos lugares. De hecho, como ven, el Estado de México es el que le sigue, entonces tiene que ver un poco también dónde inició para México, para el país, los primeros casos de transmisión comunitaria y en su momento entonces cómo se ha comportado la transmisión. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución por tasa de incidencia
acumulada, 2.32 para todo el país, o sería la tasa nacional por cada 100,000 habitantes, pero entonces vemos cómo esta tasa se comporta de manera diferente dependiendo de cada una de las entidades federativas. Donde veamos una entidad federativa con un color un poco más oscuro, quiere decir que la tasa de incidencia es mayor. De hecho, tenemos la escala colirométrica a un lado del mapa y con esa podemos identificar a qué se refiere, y es precisamente donde en la base poblacional, es decir, en la cantidad de personas que residen en ese estado, pues entonces tenemos mayor o menor afectación. Aún así, sabiendo que la Ciudad de México es la que tiene una de las mayores bases poblacionales junto con el Estado de México, también tiene además una coloración oscura, teniendo también los primeros lugares junto con estados del sur como Quintana Roo y estados también del noroeste como son ambas Baja California y Baja California Sur. Ahora presentando. Bien, ahí está lo que comentó José Luis Alomía, el director de epidemiología, con 606 casos confirmados de fallecimientos y 8.261 casos positivos y 606 casos de muerte por COVID-19 en nuestro país. Y nos vamos a las protestas que se desarrollaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos los días hay protestas de médicos y enfermeras que los están dejando morir solos, que no les están dando los equipamientos adecuados, y ahora nos trasladamos al hospital del IMSS en Puebla, el Hospital San José. Así reclamaron el personal médico de no tener los equipos necesarios. No, que venga. Ni siquiera las pruebas están haciendo. Muy chingones, vamos al auditorio como siempre a disfrazar lo que está pasando. A disfrazar, no. Que vayan a ver la habitación donde estuvo el probable COVID, ni siquiera la han unificado, ni siquiera la han desinfectado, ni siquiera han hecho lo que tienen que hacer. Y no puede ser posible que nos sigamos exponiendo y que todavía nos digan que no andemos utilizando las N95 porque no tienen COVID. No. Nos tienen que dar el material y no puede ser posible que nos sigan exponiendo de esta manera. Y todavía que se haga todo este argüende golpeando y haciendo, no, esto que sea solidario entre todos, compañeros, hay que unirnos y ahora sí no nos pueden estar tratando de esta manera. No es justo. Sí. Solo se pide protección, es lo único que se pide. Están disfrazando los diagnósticos. Entren ustedes, entonces. A ver, vete a ver a un paciente así nada más sin Si no te escupan, sin no nada. si no te vomitan, no estás propenso. Ven, métete tú y atiéndelos tú, cabrón. No, mi madre. Pues no. Denos el material. Nos corresponde. Diagnostiquen bien, hagan las cosas bien, porque no las están haciendo bien definitivamente. Desde el filtro, ni siquiera están analizando bien a los pacientes que vienen sospechosos. Además dijeron que solamente íbamos a atender puros que fueran diagnosticados con COVID y que solamente las personas intensivistas, las compañeras intensivistas iban a ir a recibirlos, y no, a compañeras generales nos han estado haciendo en admisión continua a recibir a los pacientes que vienen de traslado, y eso no es justo. Vaya enojo de estos trabajadores de la salud y esas trabajadoras de la salud porque no tienen los aditamentos adecuados para tratar a los enfermos por COVID-19. Justa totalmente la protesta de estas personas. Los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social totalmente rebasados en esta pandemia. No estuvieron y no están a la altura de las circunstancias. Desde Zoé Robledo, que es el director de este organismo, hasta el menor directivo que tuvo que haber previsto que todos los insumos llegaran a los trabajadores de la salud para que estos a su vez atiendan de manera adecuada a los pacientes por COVID-19. Muy bien, qué bueno, aplauso para estas personas que pelean por sus derechos y nada más y así de fácil, por su vida, porque es su vida la que están arriesgando. Los directivos de cuello blanco no se paran por ningún consultorio, no se paran por ninguna zona de aislamiento, por ninguna cama de terapia intensiva, y los que están arriesgando su vida son estas personas que ve usted ahí en su pantalla. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, porque después de una protesta vienen ya todas las soluciones. Solo así entienden los políticos a periodicazos como los perros.
Nos vamos con Fabiana Cepeda Arias. Ella es la lideresa de las enfermeras. Ayer confirmó 21 casos de agresiones a las enfermeras y enfermeros del país, además de algún personal médico, 21 agresiones a nivel nacional. Ella maneja 131,000 enfermeras en toda la República Mexicana y habló con lágrimas en los ojos de que le duele hablar de que en México se agrede y no se valora el trabajo del personal médico que está arriesgando su vida y arriesgando la vida de sus familias por proteger la vida de los demás. Miren, en este caso duele hablar de esto. Duele hablar de lo que le pasa a tu gente. Duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas. Estamos dejando nuestras casas, nuestra familia, estamos dejando nuestra vida en las unidades hospitalarias. Y esto no es gratuito, esto lo decidimos, porque todos los días decidimos ser lo que somos. Y no solo hablo por las enfermeras y los enfermeros, hablo por todo el personal de salud, por todo aquel que porta un uniforme y que está convencido de que la atención a la salud es lo mejor, porque da de sí, de su profesionalismo, de su ética, de su entrega, de su amor a la profesión, de su amor a la humanidad. Luego entonces, en otros países hemos visto cómo el personal de salud, pues hasta le hacen homenaje, le aplauden, hacen algunas cartas para agradecerles, los restaurantes les mandan mensajes. En México también sucede, porque hay que decir también lo bueno. En México también recibimos palabras de apoyo, también recibimos donaciones de gente que entiende nuestro trabajo, nuestra labor. Recibimos apoyo de asociaciones civiles, de empresarios que están convencidos del esfuerzo que estamos haciendo como trabajadores de la salud. Y sin lugar a dudas, eso se agradece. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud, que es la organización que dicta los lineamientos de salud a nivel mundial, justamente declaró el año. Miren, Duele hablar de las agresiones, la verdad que con la voz entrecortada, con lágrimas en los ojos, además conmovió a Hugo López-Gatell, que lo vimos sorprendido en cuanto empezó a hablar la directora, la jefa de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, pues conmovió a toda la República Mexicana. Me parece que después de la conferencia donde Hugo López-Gatell dijo 3-4 veces quédense en su casa, quédense en su casa, quédense en su casa, donde fue la conferencia, una de las conferencias más vistas y una de las más recordadas, donde se posicionó la figura de Hugo López-Gatell como la más popular de nuestro país. La del día de ayer fue la conferencia más importante que se ha dado a las 7 de la noche desde mi punto de vista. Y después de este anuncio, porque además Fabiana Cepeda Arias, la jefa Fabiana, así la conocen, la jefa Fabiana, además dijo, no nos tengan miedo, nosotros no vamos a contagiar, nosotros no somos portadores del COVID-19, por Dios. Ya tienen que acabarse, tienen que frenarse estas agresiones a las personas que trabajan en salud. Y de esta gran mujer, de estos grandes profesionales, nos vamos a unos sujetos necios en Cuernavaca, Morelos, que por más que la policía les dice que se metan a su domicilio, métanse a su domicilio, ellos van a hacer ejercicio, pero curiosamente, pues no se ve como que sean unas personas muy fitness, que digamos, simple y sencillamente son rebeldosos, ridículos, que solo quieren hacerse figurar en medio de una pandemia mundial. Vean ustedes a estos sujetos necios. Bueno, hizo más caso el perrito que llevaban ellos, que ya se quería ir a su casa, que ellos mismos. Vea. Se les pide de favor retirarse a sus domicilios.
es una mentira. Todo es una mentira. Mentira. Tranquilo. Es una mentira. Tranquilo. No pongan en riesgo a sus familias. Es una contingencia sanitaria. Si me muero yo, me muero yo. Entiendan, por favor. Es una contingencia sanitaria. Una sola persona puede contagiar más. Joven de playera azul y playera roja, retírense a su domicilio. Cooperen con las autoridades. Díganle a todos que es una mentira de las autoridades. Digan que es una mentira creada. Puede contagiar a varias. Joven de playera azul y playera roja, retírense por favor a su domicilio. Es una contingencia sanitaria. Una sola persona puede contagiar a varias. Entienda, gente, no lleven la muerte a su casa. Cooperen con las autoridades, por favor. Joven de playera azul y playera roja, retírense a su domicilio. Cooperen con las autoridades, por favor. Es una contingencia sanitaria a nivel mundial. No propaguen más el virus, por favor. Entiendan, una sola persona puede infectar a más. Hagan caso, por favor, y cooperen con las autoridades. Joven de playera azul y playera roja, a ver que se les pide de favor retirarse a sus domicilios. Bueno, ahí están estos necios, buenos para nada, que todavía retan a la autoridad. En otros países los hubieran llevado presos, así de fácil y así de sencillo. ¿Por qué? Porque están arriesgando la vida de otras personas. Dicen, no, mentira, si me muero yo. El de camisa roja dice, no, pues si me muero yo, pues voy a ser yo y nadie más. No, desafortunadamente no solo se moriría él, se moriría más otra persona o más personas si es que llega a contagiarla. Si este señor es asintomático y ya es portador del virus del COVID-19, pues ya seguramente habría infectado a más personas. Desafortunadamente esta gente inconsciente no entiende que no solo se morirían ellos, moriría alguien de su familia si es que infectan a alguien o bien otras personas. Aquí es donde uno se pregunta, ¿deberíamos de pasar al extremo a que la policía en nuestro país arreste a las personas necias? Que esa no es una actividad prioritaria, pueden hacer ese mismo ejercicio, esa tontería que está haciendo el de camisa azul, la puede hacer en su casa y no pasa absolutamente nada, pero es ganas de fregar al prójimo porque es gente necia que no entiende, negligente totalmente. Vamos con Hugo López-Gatell, retomamos a Gatell porque dice que más de 1,000 municipios podrían retomar actividades el 18 de mayo. Estos municipios son los que tienen 0 contagios de COVID. La Jornada Nacional de Sana Distancia va a terminar el 30 de mayo. Ahora tenemos una buena noticia. Vamos bien, estamos logrando disminuir los contagios. Esto es lo que le hemos llamado aplanar la curva. La curva quiere decir el registro de todos los casos nuevos que existen de COVID a lo largo de las semanas y cada día. Tenemos una curva más plana, esto quiere decir tenemos menos casos cada día y con esto vamos a lograr que aquellas personas que tienen enfermedad grave por COVID y requieren hospitalización encuentren un espacio en el Sistema Nacional de Salud, que encuentren una cama de hospital, que encuentren una atención adecuada para su enfermedad. Lo estamos logrando y esto es gracias a todos ustedes. Como hemos tenido buen progreso, como estamos reduciendo la transmisión de COVID, estamos teniendo zonas del país que no tienen una importante transmisión. Esto nos va a permitir que en esas zonas, en aquellos municipios donde existe ningún caso o muy poquitos casos, vamos a poder quitar estas medidas de seguridad sanitaria un poco antes. ¿Cuándo? A partir del lunes 18 de mayo. A partir del lunes 18 de mayo vamos a poder identificar que existen algunos municipios del país, algunas zonas que se representan aquí en color verde. Y estas son las zonas donde existe muy baja o ninguna transmisión del nuevo coronavirus. Están en varias partes del país, pero cubren un número grande de municipios, casi 1,000 municipios de los 2,500 que tiene México. Casi 1,000 municipios de los que tiene México
podrán regresar a sus actividades normales a partir del 18 de mayo. ¿Esto quién lo va a determinar? No lo va a determinar usted, lo va a determinar la Secretaría de Salud Federal, así que hágase usted a la idea de que esto podría cambiar en cualquier momento. Son avances, son números que se están dando hasta este momento, pero que podrían cambiar de acuerdo a cómo avance el contagio y la saturación de hospitales en el territorio mexicano en la fase 3 de la epidemia por COVID-19. No lo decidimos nosotros, no nos mandamos nosotros, mandan las autoridades, los científicos, los médicos, los epidemiólogos que están al frente del combate de esta epidemia. Cuando otros países ya están saliendo a las calles, muchas personas ya se están manifestando por querer regresar a las calles a su vida normal, otros apenas estamos en la fase más complicada de la epidemia. Así que por lo pronto, recuerde usted que hasta el 30 de mayo se levanta el aislamiento, digamos, general, y a partir del 1 de junio, a ver cómo evolucionan las cosas, podría darse una nueva noticia. Por lo pronto, hasta el 30 de mayo, todos en casa, los que podemos y los que no, a cuidarse mucho con todas las medidas de precaución sanitarias. Ayer Hugo López-Gatell, después del mitote que armó Javier Alatorre, llamando a que lo desobedecieran a este funcionario público, ayer pues hicieron las paces, fumaron la pipa de la paz, y Javier Alatorre, el comunicador de Televisión Azteca, dijo que ellos nunca llamaron a la desobediencia civil, solo a que no hicieran caso a los números, pero tramposamente nunca lo dijo. Y cuando tú dejas un mensaje ambiguo en un micrófono, cualquier cosa puede ocurrir, es una irresponsabilidad. De todas maneras, es antiético lo que hizo Javier Alatorre, y el día de ayer pues le dieron un espacio, una entrevista muy amplia a Hugo López-Gatell en esta emisión, y además hicieron la aclaración que TV Azteca nunca ha desobedecido las reglas. Pues no, claro que no, le iba a costar el retiro de la concesión a su jefecito, a Ricardo Salinas Pliego, uno de los magnates más grandes que hay en Latinoamérica. Y también a la misma hora, porque por esto de la lucha por el rating no hay palabra de honor, y en la guerra y en el amor todo se vale, pues a la misma hora estuvo completamente en vivo Hugo López-Gatell en Televisa con Denise Merker. Vamos con estos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Le digo que están rebasados, incluido Zoé Robledo, que ahí lo vamos a ver en pantalla. Esta funcionaria, que es la que se encarga de la compra de los insumos médicos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, descaradamente dice: llegaron estas mascarillas, estas son las buenas, señores. Pues entonces, ¿por qué compran malas? Estas son las buenas. Imagínese usted el cinismo de estos funcionarios. Estas son las buenas, las que llegaron a este. Ahí lo escuchó usted. Estas son las buenas, dice la funcionaria encargada de adquisiciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, la de chaleco rojo, chaleco naranja, y a su lado está el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambos totalmente rebasados por la epidemia, y todavía tienen el cinismo estos dos sujetos de decir que esas mascarillas sí son las buenas. Vergüenza les debería de dar distribuir entre el personal médico de la República Mexicana porquerías, insumos que no les van a servir y que les pueden costar la vida y que les están costando la vida a las demás personas, a los trabajadores de la salud. Vergüenza dan estos funcionarios diciendo ese tipo de afirmaciones. Y nos vamos con más gobernadores, los que quieren salir, los cuadrosos, los que quieren una campaña política rumbo a la presidencia. Ya se están alistando Enrique Alfaro, Silvano Aureoles, que quiere buscar algo más después de ser gobernador, pésimo gobernador de Michoacán. Pues quieren más y andan en campaña totalmente, están aprovechando la epidemia para salir todos los días en los medios de comunicación, porque saben que si hablan del COVID-19, pues vamos a retomar algunas de sus palabras por ser un tema de seguridad nacional. Entonces, todos los días, tanto Silvano Aureoles como Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y el gobernador de Michoacán, todos los días salen. También salió Murat
qué curioso que los que están saliendo a nivel nacional son los gobernadores de oposición y los de Morena. Yo creo que no saben ni el mundo en el que viven ni el día en el que viven, como uno que usted conoce, que habita muy cerquita del Parque Juárez, pero bueno, eso lo dejamos pendiente para otro día. Vamos a escuchar a Silvano Aureoles. Recuerda que ayer le mencioné que en Michoacán se estaban dando a conocer medidas más estrictas, el uso de la fuerza, el uso de seguridad pública para contener a la gente en su casa. Dice Silvano Aureoles que a pesar de estas medidas no son estado de excepción en Michoacán. Se les aplicará una sanción que va desde una multa hasta el aislamiento obligatorio en alguno de los 10 centros que se han instalado para este fin o para estos fines en todo el territorio del estado de Michoacán. La sanción incluye realizar trabajo social comunitario que consiste en llevar apoyo alimentario a grupos vulnerables que están ya plenamente identificados, tareas para la elaboración de cubrebocas para los segmentos poblacionales de mayor riesgo, principalmente los adultos mayores, y hacer limpieza en hospitales y centros de salud. A su vez, para darle legalidad a esta disposición, en este momento, pásame por favor el atril, en este momento firmo el decreto que sustenta en todo el territorio del estado la medida que estoy anunciando. Bueno, medidas más severas y ahí haciendo su show, Silvano Aureoles pidiéndole el atril a su compañero, a su subordinado y firmando ahí entre pues dos funcionarios y además frente a las cámaras este decreto donde se refuerzan las medidas con el uso de la fuerza y además las personas que sean arrestadas por andar en la calle indebidamente serán sometidas a un juez cívico que los va a hacer realizar trabajo, digamos que labor social, así con Silvano Aureoles, y además en este discurso dijo que no es un estado de excepción en Michoacán. Y Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno capitalina, está muy preocupada porque la gente anda como si nada en la calle. Esto dijo, escuche. Pero es en esta circunstancia, no puede ponerse en este momento en contradicción regresar a trabajar frente a la pandemia. Eso es inaceptable, es irresponsable. En este momento todos tenemos que colaborar para que en la medida de lo posible podamos pasar esta epidemia, esta pandemia de la mejor manera en la Ciudad de México. La ciudad es la que se reporta con más contagios, entre otras razones también porque aquí hacemos más pruebas, porque aquí tenemos una concentración de población de 22 millones de habitantes si tomamos en cuenta la zona metropolitana del Valle de México y la propia Ciudad de México, este aglomerado metropolitano en donde somos 22 millones de personas y 6 millones de personas en condiciones normales se mueven diariamente en el metro. Entonces, no podemos entrar en contradicción entre regresar a laborar y atender a la pandemia. Tiene que trabajarse necesariamente de manera conjunta. Y eso solo es en este momento atendiendo las medidas de sana distancia. Bien preocupada la jefa de gobierno porque casi 6 millones de personas se trasladan en transporte público en el metro diariamente, 22 millones de personas que tiene a su cargo y el número de contagios, y además ayer reportó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, ya está saturado. Ya las camas de terapia intensiva ya no son suficientes, además de que muchos hospitales, señaló la jefa de gobierno, ya presentan saturación en la zona conurbada del Estado de México y la capital de la República Mexicana. Se está informando que hace unos instantes el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha informado que el 1 de junio se regresaría a clases en todo el Sistema Nacional de Educación. Esto obviamente lo vamos a traer a detalle el día de mañana, pero informa esta mañana en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma, que el regreso a clases nacional
será para el 1 de junio en todo México. Repito, 1 de junio en todo el país se regresará a clases si la evolución, repito, si la evolución de la pandemia es favorable para nuestro país y todos nos quedamos en casa si respetamos las medidas de sana distancia y todo lo que nos han recomendado, que usted ya lo sabe, ya no necesitamos repetirlo porque usted ya sabe cuáles son las medidas de sanidad que se piden en estos casos de la pandemia. 1 de junio, regreso en todo el país a clases, de acuerdo a lo que dijo el secretario de Educación Pública de nuestro país el día de hoy en la conferencia mañanera. Y a partir del 17 de mayo, dijo Moctezuma Barragán, los municipios definidos como libres, los más de 1,000 municipios que le informábamos hace un instante, pues serán los que regresen a clases. Esto, repito, a partir del lunes 18 de mayo, los municipios definidos como libres de riesgo regresarían a clases, y el 1 de junio el regreso a clases para toda la República Mexicana. Información muy importante, muy relevante que dio hace unos instantes el secretario de Educación Pública en nuestro país, Esteban Moctezuma Barragán. Oiga, y vamos, ya finalmente estábamos hablando, antes de este paréntesis, estábamos hablando de los gobernadores. En Oaxaca se anuncia el uso de cubrebocas de manera obligatoria, lo anunció su gobernador Alejandro Murat, el priista. Queridas familias oaxaqueñas, en estos días cumplimos 5 semanas desde que iniciamos las acciones de prevención en contra de la pandemia COVID-19. En Oaxaca, hasta el día de hoy, hemos registrado 63 casos positivos de COVID-19 y lamentablemente 6 defunciones. Mi más sentido pésame a sus familias, pero esto significa que 1 de cada 10 personas que se contagian pierden la vida. Es por eso que quiero reiterar 2 acciones. Primero, quédate en casa y si tienes que salir, que sean solo por tareas esenciales, ya que en los últimos días me han reportado de que la gente no está respetando el confinamiento y está saliendo de sus casas. Sé de lo complicado que ha sido permanecer en casa, pero les reitero, no hemos levantado la contingencia, por el contrario, los contagios siguen avanzando y no podemos bajar la guardia. Segundo, a partir de esta semana es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos y especialmente en el transporte. Esto para evitar el contagio. Ya lo habían decretado en Jalisco, ya lo habían decretado en Michoacán, también en Campeche, por supuesto en la Ciudad de México. Desde la semana pasada es uso obligatorio del cubrebocas en transporte público y ahora en Oaxaca. Así que los gobernadores, porque fíjese que a excepción de Claudia Sheinbaum, que me parece que es la gobernadora que está a la altura de las circunstancias, se adelantó casi 2 meses a los anuncios de la Secretaría de Educación y de Salud federales, se adelantó, canceló clases, canceló bares, ha hecho todo conforme a lo ha pedido la circunstancia. Me parece que es la única gobernadora de Morena que ha estado a la altura de las circunstancias. De ahí en fuera han dado vergüenza a los gobernadores de Morena a nivel nacional. No se sabe de uno solo que esté haciendo frente directamente a la epidemia. Todos los gobernadores de Morena están escondidos, metidos en las faldas de Hugo López-Gatell, esperando a ver qué les dice Hugo López-Gatell sobre esta pandemia. Y me parece que Claudia Sheinbaum no se ha esperado a nadie. Ella ha tomado las decisiones que tiene que tomar para el beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. Ya lo escuchaba usted, 22 millones de almas en la Ciudad de México y 6 millones las que se transportan tan solo en el metro de la Ciudad de México. Agréguele Metrobús, agréguele microbús, y bueno, pues es una locura de gente la que se mueve y está a la altura de las circunstancias esta mujer, no así sus correligionarios en otros estados de la República Mexicana. Y regresamos ya, pues ya estamos despidiendo el programa, solo nos vamos con 2 temas importantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer habló en la conferencia mañanera sobre la entrega de despensa de algunos grupos de la delincuencia
a personas. Incluso se sabe que familiares de Joaquín Guzmán pues han entregado despensas allá en el Bajío, en la zona de Jalisco, y otras organizaciones delictivas se han organizado, válgase la redundancia, para entregar despensas y ayudas a personas en medio de esta pandemia. Les mandó un mensaje el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que eso no ayuda, que ayuda mejor que no cometan daños a las demás personas. Aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia, que he estado viendo que reparten despensas. Eso no ayuda. Ayuda el que dejen sus balandronadas. Ayuda el que le tengan amor al prójimo. Ayuda el que no le hagan daño a nadie. Ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando. Ayuda que piensen en sus familias, sobre todo en sus madres, en el sufrimiento que les provocan. Ayudan también el que piensen en el sufrimiento de las madres y de los familiares de las víctimas, que no vengan a pensar como el potentado que piensa que con una limosna ya, ¿sí?, está perdonado. Eso no ayuda. Y decirle a la gente que nosotros vamos a seguir apoyando, para que no les falte nada. Y también a los que están en malos pasos, decirles que a ellos también, sobre todo los que no han cometido delitos graves, que no den el paso y que más adelante, luego que pasemos de esta situación difícil, les vamos a dar opciones. Bien, el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en estas circunstancias. Y finalmente le comentamos que ya está listo el prototipo de ventilador que han realizado científicos mexicanos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ayer dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que los científicos ya lo realizaron y además ya está avalado por la COFEPRIS, la Comisión Nacional Reguladora en contra de delitos contra la salud. Pues ya la COFEPRIS ya está avalando estos ventiladores realizados por científicos mexicanos. El trabajo de investigación del CONACYT ya está concluido, ya el ventilador o uno de esos ventiladores ya tiene el reconocimiento de COFEPRIS, funciona, hecho en México. Y se está hablando de que a partir de la primera, segunda semana de mayo pueden estar produciendo hasta 500 ventiladores. Qué gran noticia, sin duda alguna, un orgullo para nuestro país. Los científicos mexicanos, más de 500 ventiladores van a producir, de acuerdo a lo que informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, realización mexicana. Además tenemos ingenieros mexicanos de tecnológicos, la Universidad Nacional Autónoma de México, los institutos tecnológicos están desarrollando pues aditamentos, artefactos, mascarillas, cubrebocas, de todo para pues tratar de paliar en la medida de lo posible la falta de insumos médicos
en nuestro país. Así que bravo, un aplauso verdaderamente para estas personas, estos científicos que están dándolo todo por el bien de los mexicanos. Oiga, ya nos vamos, solo le informamos dos cosas importantes. El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública ha informado que marzo del 2020 ha sido el más violento en la historia de nuestro país, con 3,000 homicidios. Tan solo el domingo tuvimos 121 homicidios, lo que lo convierte en el domingo más trágico, por supuesto, que se tenga memoria. Esas son las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Se le va de las manos la seguridad al presidente Andrés Manuel López Obrador, desafortunadamente. Tenemos saludos para todos ustedes. Muchísimas gracias a Ivonne Harfush, hasta el puerto de Veracruz. Saludos para Jonathan Sánchez Camacho, que nos siguió en nuestra transmisión de grupo. Muchísimas gracias, Jonathan. También tenemos saludos para Eugenia Sierra, la señora Eugenia Sierra, hasta Veracruz, para la doctora Judith Sierra, Arisaí Domínguez, hasta Veracruz, para Eunice Zamora, para la señora Carmen Álvarez, para don Raúl Zamora, para el ingeniero Víctor Raúl. Muchísimas gracias a todos, en verdad, gracias por vernos y por compartirnos. Gracias a todos los amigos de Alerta Jalapa que compartieron nuestra publicación. Gracias a Nina Rivera, que nos dio like. Hilda López, muchísimas gracias. A Manuel Escalera, saludos a Manuel, fuerte abrazo, amigo, fuerte abrazo, un gran profesional de la comunicación gubernamental en este estado de Veracruz. Oscar López, Ricardo Rosado, muchísimas gracias por su like. Gracias, en verdad, compártanos con todas las plataformas que puedan. Julia Rodríguez, gracias a Deilet Jiménez, le ha gustado nuestra publicación en grupo, y gracias a usted que hace posible este espacio informativo. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con mucha más información. Recuerde, ya estamos en fase 3 de la epidemia por COVID, así lo han declarado autoridades federales, y además el 1 de junio regreso a clases a nivel nacional, así lo ha declarado el día de hoy Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública de Veracruz. Gracias, que tengan un excelente día.